Dicen que en la ladera baja del monte, donde el río se desgasta en curvas de agua negra, antes de besar el puente romano, hay una casa que nadie reclama, y que sin embargo reclama a todos los que la miran fijamente demasiado tiempo. Nadie la construyó en los papeles del ayuntamiento. Nadie la heredó con firmas ni la perdió en juicios. Simplemente apareció como si el bosque hubiese decidido expulsarla de sus entrañas y dejarla varada sobre una alfombra de hojas. La llaman la casona de las adelfas, aunque las adelfas, retorcidas y enfermas, no florecen allí desde hace décadas. La casa se encorva como un animal que no quiere morir. Las tejas, rotas, los cristales, cuarteados, las puertas, siempre entornadas como labios que preparan un susurro. Y cuando el viento gira desde el norte y arrastra el olor yodado del mar, la madera exhala un aliento agrio, como si el tiempo fermentara en sus habitaciones. Yo no pretendía entrar, lo juro. Iba a pie por la carretera comarcal, en esa hora en que la niebla se levanta del río y se pega a la piel como un sudor frío, y me detuve solo porque el silencio había cambiado. Es fácil no escucharlo cuando vives aquí. Creemos que el silencio es ese vacío amable que te permite oír tus propios pensamientos. Pero el silencio de la casona no es un vacío, sino una presencia que te aprieta la lengua contra el palo. Aquel atardecer, las cigarras callaron de golpe, como tragadas por un pozo, y los pájaros se quedaron sin aire. Algo invisible se había sentado en el fondo del valle. Sentí el golpe leve, casi como si el suelo respirara. Un perro ladró lejos, y luego también se cortó, como si hubiese recordado algo. Yo conocía las historias. La partera que se perdió de madrugada y reapareció junto al portalón, con la boca llena de pequeñas piedras redondas. El cartero que dejó su bici apoyada en la verja y nunca volvió a buscarla. Los niños que juraban haber visto manos apoyadas en el interior de las ventanas cuando pasó el autobús escolar, y el hombre nadie dice su nombre, que regresó de la mina con los dedos teñidos de carbón y una risa que no le pertenecía. Nunca quise creer, pero aquel día, la tarde tenía una densidad rara, como si la luz hubiese sido colada por un colador de tela. Me acerqué a la casa atraído por una curiosidad que no se parecía a mí, algo parecido a la voz de un pariente lejano que te llama desde una fotografía. Había huellas en el barro, pero no eran de pies ni de botas. Eran marcas alargadas, curvadas, como si algo que no quería ser descrito se hubiera arrastrado hacia la puerta. No lo pensé dos veces. Empujé. La madera, hinchada, se resistió con un gemido que parecía humana, y el olor a humedad, moho y algo dulzón, un perfume antiguo, marchito, me golpeó en pleno rostro. La adelfa, incluso muerta, deja un rastro amargo. Yo lo conocía de las coronas de difunto. El vestíbulo era un rectángulo de sombra, y los pasos, mis pasos, retumbaban como si otra persona caminara detrás de mí, siempre medio segundo tarde. Al principio creí que era la acústica, un eco mal educado, hasta que el eco no coincidió del todo y un tac, tac, se despegó de mi suela y me rozó el talón, frío como lengua de... No estaba solo, no en el modo convencional de decirlo, porque no vi a nadie, pero la presencia era tan tangible como el polvo, como la cuerda rota de las cortinas que intermitentemente se mecían sin corriente de aire. Había una fotografía clavada con una chincheta torcida en el marco de una puerta. Una mujer joven mirando a cámara, ojos oscurecidos por el sol, el cabello atrapado en una trenza demasiado apretada. Llevaba un vestido claro de flores minúsculas y un broche con forma de media. No tenía nombre escrito detrás, lo supe cuando le di la vuelta porque sentí que debía hacerlo. Solo una mancha de café expandida como un continente, y una fecha que no reconocí, 12 séptimos, sábado. Nada más. La colgué de nuevo en su lugar, pero los ojos de la mujer no me devolvieron la mirada. Fijaban, con una paciencia hiriente, el pasillo que se hundía en la casa como una garganta. Mientras avanzaba, el silencio se apretó más. Yo escuchaba, a pesar de mí mismo, esperando el ruido que diera sentido a aquel silencio. Y vino. Al principio como un brillo débil en el oído, un murmullo, como el de mujeres charlando en un cuarto contiguo. No palabras, no todavía, sino la textura de las palabras, una alfombra suave de consonantes, la respiración de sílabas que se cosían y descosían. Me detuve, contuve el aliento, y la casa contuvo el suyo. También, entonces, algo tocó mi antebrazo.
Fue un roce sutil, apenas un hilo de aire, y sin embargo, fue contacto. El vello se me erizó como si alguien hubiese pasado 2 dedos por mi piel. En ese gesto, mínimo habitaba una intención. Tuve el impulso infantil de decir, con permiso, como si hubiese irrumpido en la propiedad ajena. Lo dije, a media voz, y el murmullo delatado al otro lado respondió con un soplo fresco, un aliento que me trajo el olor de un jabón antiguo, de esos que huelen a limón y a ceniza. Visualicé, sin querer, un lavadero de piedra, manos frotando telas hasta que los nudillos sangran, y sentí una pena que no era mía, una tristeza de siglos posada en mis hombros. La casa me estaba prestando su Seguí. La sala grande tenía el suelo de damero. Las baldosas blancas habían amarillado. Las negras se tragaban la poca luz que llegaba. Una mecedora se movía muy despacio. Apenas el valor de una exhalación, con un crujido que recordaba la madera de los ataúdes al cerrarse. Reconocí el sonido porque fui monaguillo, porque ayudé al sacristán y aprendí los ruidos de los rituales. La mecedora se detuvo cuando me acerqué. Sobre la mesita baja de al lado, un cuenco con agua turbia en el que flotaba una hebra de cabello. No sé por qué metí los dedos. El agua estaba helada y al mismo tiempo tibia, como si 2 aguas se hubiesen superpuesto sin mezclarse. La hebra, oscura, se me pegó a la yema del índice, se enredó, se tensó y me tiró hacia abajo. Tiró. Sentí un peso como de mano pequeña sujetándome. Rogar no te vayas. Y por un instante contemplé la posibilidad absurda de sumergir la cara y beber. Me obligué a apartar la mano. Me limpié en el pantalón y la hebra de nuevo sola se quedó flotando, obediente a leyes que ya no eran las nuestras. Fue entonces cuando comenzó lo otro. Al principio fue apenas un golpecito rítmico detrás de la pared, tic, 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 como un reloj sin ganas. Cada tic era más lento y, sin embargo, más profundo, como si el corazón de la casa aprendiera a latir. Las sombras del marco de la puerta se alargaron sin moverse, y el polvo suspendido en el aire describió espirales que imitaban la forma de una espiral más grande que no podía. El murmullo volvió, pero ahora distinguí una frase suelta, en seco, que no parecía venir de ninguna boca. Ya no hay hilo. Las 3 palabras se disolvieron como azúcar en la lengua del silencio, y algo, al fondo del pasillo, rió sin alegría. Y el olor cambió. El jabón antiguo se mezcló con un aroma de hierro, húmedo y preciso, y un resto dulzón de leche agria me trepó por la nariz. Quise retroceder, pero el suelo bajo mis pies dio un quejido, y cuando intenté apartarme, un clavo invisible hacía un instante me atrapó la suela. No podía arrancarla sin dejar el zapato en el sitio, y el miedo, que hasta entonces había sido como un perro pequeño mordisqueándome el tobillo, me saltó al pecho. Recordé a mi abuela diciendo, cuando huelas leche agria en casa ajena, no te quedes apretado. Recordé también la manera en que ella me señalaba, con los dedos manchados de harina, la silueta de la casona desde la ventana de la cocina. Allí se oyen pasos que no llegan a ninguna parte. Con la mano apoyada en la pared, tiré del pie atrapado. La suela se dio con un chasquido y al mismo tiempo sentí el tacto de algo blando que se deslizaba entre mi piel y el cuero, como si una lengua mojada hubiese lamido mis dedos del pie. Grité, pero el grito se me quedó en la boca, amortiguado por esa presencia gruesa, como un paño húmedo. La pared bajo mi palma vibró. Di un paso a ciegas hacia la derecha y, sin entender cómo, aparecí en un corredor estrecho que no había visto. Las paredes estaban cubiertas por papel pintado de flores adelfas, supongo, ahora vencido y despegado en bucles que parecían costillas. Había un espejo al fondo, ovalado, con marco de madera oscura. Caminé hacia él con esa obediencia con la que uno camina hacia su nombre cuando lo pronuncian en una habitación llena de gente. No me vi, o mejor, el espejo me devolvió la habitación, la puerta detrás de mí, el pasillo a mis espaldas, pero donde debía estar mi cuerpo, había un hueco de aire que se ondulaba, como si yo fuese un recuerdo mal grabado en una cinta. Más allá de mi ausencia, una figura se recortaba en el fondo. La mujer de la fotografía, quizá, aunque más delgada, las clavículas muy marcadas, el rostro sin facciones claras, como borrado por dedos impacientes, sostenía entre las manos un hilo que nacía de su pecho, un hilo pálido, brillante solo a ratos, según cómo respirara la casa. Lo tensaba y lo soltaba con un ritmo hipnótico, y cada vez que lo tensaba,
Yo sentía un tirón suave en la base de la garganta, como si me hubiesen enhebrado por dentro. Ya no hay hilo, había dicho la voz. Y sin embargo allí estaba, brillando y debilitándose, conectando aquel cuerpo a algo que no podía. El espejo exhaló. Sí, exhaló y empañó su superficie desde dentro. En el vaho apareció una palabra escrita con la torpeza de un dedo en carne fría. Vuelve. Tragué saliva. Noté, por debajo del miedo, la punzada punzante de un recuerdo que no pertenecía a mi memoria. La subida de aquel mismo corredor con un cesto de ropa que goteaba, el peso de una llave escondida en el dobladillo del vestido, el sonido de unos zapatos que no quería oír. En el espejo, la figura alzó el rostro vacío y se inclinó muy despacio, como una rama bajo la... Las puertas a mi alrededor tuvieron pequeños cambios de humor. Una se cerró sin cerrar, otra se abrió sin abrirse. Los marcos emitieron crujidos con la paciencia de quien ha tenido siglos para quejarse. Y entonces, la primera risa con forma humana. Digo con forma, porque no era una risa completa, sino los elementos de la risa extendidos sobre la madera. Un carraspeo lejano, luego un jadeo breve, la comisura de un sonido que intentaba ser alegre y se arrepentía. Provenía de la cocina, donde el suelo había cedido y el techo se sostenía en diagonales rotas. Me dirigí hacia allí con esa especie de obediencia que ya he mencionado, flotando sobre la decisión, mirando mis propias manos como si fuesen ajenas. Sobre la mesa había platos alineados cubiertos de polvo fino, como si alguien hubiesen puesto la mesa y olvidado venir a comer. Un plato, solo uno, estaba limpio. Tenía un borde agrietado, y en el centro, un círculo perfecto donde había reposado, quién sabe cuándo, un cuenco caliente. Al acercar la cara, sentí calor verdadero, subiendo desde la loza. Era imposible. Alguien había estado sentado allí. Alguien que pesa menos que un suspiro, pero más que un... El sonido de una silla, arrastrándose, arañó el suelo. Mis propios pies se enredaron en la pata de la mesa y la golpeé sin querer. El tintinear de una cuchara contra un vaso vacío me mordió los oídos. Me agaché a recoger la cuchara, y al tocarla, una sensación nítida me atravesó. La urgencia de alimentar a alguien que no puede tragar. La rabia muda de quien no recibe vuelta. Los ojos abiertos de par en par sobre un techo, con manchas de humedad que parecen mapas de islas que nunca visitas. No hay palabras suficientes para explicar cómo la casa deposita su historia en ti. No te cuenta, te usa como una garganta prestada. En mi lengua se formó el nombre Alda, y yo no conozco a ninguna Alda. Lo pronuncié y el aire se tensó. Pronuncié, sin querer, otros dos. Mauro, novena. Y con cada sílaba, el espejo de la entrada que no podía ver desde la cocina emitió un lamento sordo, como si una uña arañara, del otro lado, un arco infinitesimal. Algo pasó detrás de mí. Un resplandor mínimo, como de fósforo encendido y apagado al instante, y un olor a cerilla quemada cruzó el cuarto. Me giré y la vi. No como un espectro cinematográfico, no en transparencia con la pared, sino como opacidad absoluta en medio de la misma trenza apretada de la fotografía, pero ahora sujeta con tanta fuerza que tiraba las comisuras de los ojos hacia arriba. Un vestido de flores con manchas oscuras que, incluso sin luz suficiente, yo supe que no eran de vino. Los pies descalzos, sucios, el dedo pequeño del pie izquierdo torcido hacia adentro. No vi su rostro del todo. La sombra lo mantuvo como si fuese indecente, y sin embargo, la posible ternura que tembló en su postura me atravesó como una astilla. No era una aparición para asustar, pensé ingenuo, sino para ser oído. Sentí una mano colocarse con extraordinaria suavidad sobre mi hombro. La temperatura bajó de golpe. El sonido, todos los sonidos, se retiraron a una distancia caprichosa. Mi respiración parecía venir de una persona en el piso de arriba. El latido de mi corazón, arrastrarse por el sótano. Un coche que pasó por la carretera, a kilómetros de allí, sonó como sumergido en agua. Y la voz, no en mis oídos, sino en los huesos de la cara, en el puente de la nariz, en esa cavidad detrás de los ojos donde guardamos las imágenes nítidas del miedo. No sigas los pasos. El consejo me heló y, al mismo tiempo, me obligó a escucharme. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que, desde que había entrado, había oído pasos constantes, regulares, ni muy cerca ni muy lejos,
subiendo una escalera que no había visto, deteniéndose en un descansillo sin baranda, girando y repitiendo el circuito. Al oír claramente su trayectoria, supe que eran dos series de pasos, superpuestas con un desfase milimétrico, como si la casa reprodujera el recuerdo tantas veces que las capas ya no. Entonces, la taza de la alacena vibró, avanzó 2 centímetros hacia el borde de la madera, yo lo vi y cayó al suelo. No se rompió. El sonido que hizo fue el de una tela mojada cayendo sobre piedras. Del lugar del impacto no salió porcelana, sino un charco pequeño de agua lechosa, que empezó a extenderse con demasiada voluntad. Retrocedí. Mis talones chocaron con... No sigas los pasos, repitió la voz. Esta vez afuera, en el pasillo, y supe que no me hablaba solo a mí, que la frase había sido práctica durante años, siglos quizá. Un aviso gastado, una cinta pegada en la frente de los hijos, un conjuro doméstico que ya no protegía. Pero la frase se incrustó en mí como una astilla en la carne del... Quise obedecer. Lo quise con una fuerza sencilla, pero la casa dispone. La mano en mi hombro dejó de ser mano. Se endureció, se hizo soga, se hizo hilo. Tiró, no hacia la puerta, sino hacia el corredor que subía. Mesas y sillas, sin moverse, se apartaron. Las sombras en las paredes hicieron hueco. Un aire más frío que todos los inviernos bajó por la escalera. Y el primer escalón, que no había visto, se elevó apenas un dedo. Entonces comprendí que no era una invitación. Era una citación. Subí. Cada peldaño tenía el centro hundido. El polvo, alterado, dibujaba huellas repetidas, pequeños pies, grandes pies, pies descalzos, botas y algo más, algo que se desliza y deja la marca de un cuerpo arrastrado con persistencia. En el segundo descanso, el papel pintado desaparecía y la pared mostraba marcas grises en altura de hombros, dedos que esperaron allí, horas, días, años, sin entrar nunca a la habitación del fondo. Los pasos, los dobles pasos, no se detuvieron cuando yo me pasaron a través de mí con la indiferencia con que el agua, al caer del alero, atraviesa una telaraña vieja. En mi lengua apareció el sabor de la tiza. Se me ancló debajo de la lengua como si acabara de escribir en una pizarra con los dientes. A la derecha, una puerta abierta mostraba lo que alguna vez fue un cuarto infantil, una cuna de hierro, oxidada, un móvil colgando, detenido. En el suelo, una pelota de trapo tan apretada que parecía un puño. Me acerqué y el olor a leche agria se hizo insoportable. Mis ojos lloraron sin permiso. Sobre la cuna, dibujado con carbón en la pared, un círculo imperfecto con una cruz dentro. No supe qué significaba, pero mi cuerpo lo supo. Me dio náuseas. Una gasa sujetaba el lateral de la cuna. La toqué y sentí una textura delicada, como de alas de polilla. Se deshizo en polvo al contacto. La trenza de la mujer, la que yo ya no veía, pero cuya influencia contenía las cuerdas de mi espalda, cruzó por detrás de mí con el sonido más leve imaginable, como el roce de una aguja por un terciopelo, y el aire de la habitación, tenera y amarga, me dijo sin lengua: no mires en la caja. No sabía de qué caja hablaba hasta que la vi, empotrada en la pared, a la altura del pecho, oculto por una puertecita pintada de azul. La pintura descascarillada en escamas. La puertecita no tenía pestillo. Su borde, sin embargo, estaba marcado por arañazos dispuestos en círculo, como de uñas tratando de abrir y a la vez de cerrar. No mires en la caja, repetí, obediente, y empecé a retroceder, cuando un sonido tan pequeño que apenas debería contarse como sonido me clavó al suelo. Un golpecito suave desde dentro, como el de un dedito llamando con educación desde el otro lado de la madera. Fue seguido por otro, y una pausa llena de una atención insoportable, como si alguien hubiese inclinado la cabeza para escuchar mi respiración. No abrí. Apreté los dientes, sentí el metal salado de la sangre y me di la vuelta. En el marco de la puerta, un número que no había visto pintado antes apareció con claridad obscena. 7. Era grueso, trazado con algo untuoso, y debajo de él, con letra apurada, una palabra: novena. El pasillo respiró. Los pasos se detuvieron. Y entonces, con la delicadeza de una aguja de reloj que por fin cambia de minuto, la casa dijo: vuelve. Intenté hablar, y lo que salió de mi boca fue una plegaria que no recordaba haber aprendido. No era un rezo conocido, no un Ave María,
no un Padre Nuestro, sino una invocación hecha de ingredientes domésticos. Agua clara, pan, hilo, calor, sombra. Conforme la frase avanzaba, mis labios se movieron solos, con la disciplina mecánica de un telar. En cada palabra, el hilo que la mujer sostenía en el espejo se tensó un poco, y con cada tensión, una imagen me asestaba. Un cuenco de agua con sal y un broche de media luna. Un hombre de manos negras que enciende un fósforo un domingo de julio. Una niña con fiebre que aprende a contar hasta 7 mirando el techo. Una caja pintada de azul que no se debe abrir. No sé cuánto tiempo estuve allí, en aquella segunda planta que parecía existir fuera del día y de la noche. Sé, sí, que en un momento dado un viento sin origen pasó por el pasillo y trajo consigo 2 sonidos discretos: el repiqueteo de una campanilla lejana, quizás de un animal, y el chapoteo de un agua que sube por una garganta en vez de bajarla. Fue entonces cuando los pasos desfasados se alinearon. Dejaron de ser 2 y se convirtieron en uno solo, contundente, decisivo, que se acercó. No venía desde la escalera ni desde el fondo. Venía desde un lugar que la geometría no admite, desde el centro de la casa sin habitaciones. Cada golpe de suela hacía vibrar el aliento entero del lugar, como si un pecho gigantesco se hinchara y deshinchara siguiendo el ritmo de la marcha. La puerta al final del pasillo, que yo había jurado ver cerrada, estaba entreabierta. Una línea de oscuridad se derramaba por la rendija, con el aspecto de un líquido espeso. No era oscuridad corriente, era una sustancia, como la resina del pino cuando cae, y amortigua el insecto que tuvo la mala idea de dormir en. Y en esa sustancia, pequeñas motas polvo quizá, o ceniza, o los restos de la piel de una noche antigua flotaban en pauta, como notas de una música que yo debía reconocer para seguir siendo. La mano que era hilo se posó de nuevo en mi hombro, con la autoridad de una abuela y la urgencia de una madre. La voz ya dentro, ya mía, dijo: si entras, terminas. Si no entras, empiezas. Y supe, sin saberlo, que la casona no aceptaba términos medios, que su misericordia y su crueldad eran la misma cosa. Un telar manejado por dedos invisibles, con un hilo que se acaba o que no llega nunca. Y supe también que el número 7 no era un número, sino un comando. Di un paso hacia la puerta entreabierta. El suelo, agradecido, crujió con la alegría sobria de los viejos. En cuanto mi pie tocó la sombra derramada, algo, un escalofrío, un nombre, un resto de canción, me lamió la planta del pie y subió, lomo arriba, hasta la nuca. Yo iba a decir: ¿quién eres? Porque en los cuentos uno siempre pregunta eso, pero la voz, la de ella, ya sin distancia, me atajó con pulmones que no eran de la tierra. No preguntes quién, pregunta cuándo. Me quedé sin saliva. El gusto a tiza se mezcló con uno a cobre tibio. El aire traía, ahora, un perfume que reconocí con vergüenza, el de un cuerpo recién lavado, el de una sábana tendida, el de un cabello peinado y trenzado, con manos torpes por el cansancio, un perfume de vida preparada para morir. Puse la mano en la madera. Estaba caliente, y, justo cuando iba a empujarla, un sonido seco, pequeño, venido del cuarto infantil me atravesó. Fue la puertecita azul. 3 golpecitos, con paciencia infinita. La voz en mis huesos ya no dijo nada. El pasillo esperó conmigo, y la casa, siempre tan dueña de sí, permitió, por un instante raro, que la decisión fuese mía. Abrí la puerta de. La oscuridad me tragó con mimo, como traga el mar a quien entra sin querer molestar. La primera impresión fue táctil. Una tela rozándome la mandíbula, el hombro, la frente. No era tela, eran cabellos. Una cortina apretada de cabellos colgaba del techo, y yo, con una delicadeza nueva, nacida de no querer ofenderlos, aparté. Un sonido como de uñas peinando despacio respondió en el aire. El cuarto no estuvo oscuro por mucho tiempo. Una luz pálida, muy pálida, se encendió detrás de mí, la luz de una vela que no titila, porque no hay corrientes. La llama reveló paredes cubiertas de marcas, círculos, cruces, líneas, que subían y bajaban como si alguien hubiese inventado una escritura y hubiese llenado la estancia con la misma frase. En el centro, una mesa baja. Sobre la mesa, un cuenco con agua, otra vez el agua, y a su lado, el broche de media luna. Alrededor, 7 sillas. 6 estaban vacías. En la séptima,
Alguien estaba sentado, muy quieto, de espaldas a mí, con la cabeza inclinada como quien escucha un secreto que por fin se le concede. No sigas los pasos, dijo una brisa mínima. Y solo entonces me di cuenta de que había pasos acercándose desde el pasillo, pero ahora eran míos, repetidos, arrastrados por detrás de mí por una voluntad que no era mía. La persona sentada alzaba la cabeza muy lentamente, y yo, comprendiendo que el momento de elegir se había convertido en la imposibilidad de hacerlo, di un paso hacia el... El agua reflejó la vela, pero también algo más. Un rostro que no conocía, y que, sin embargo, me pertenecía. Y entre mis dos ojos, en el reflejo, brillaba una puntada, un nudo pequeño, como si el hilo de la casa hubiera decidido atravesarme. Al fin, la voz que no tenía boca suspiró. Ahora entiendes. Y fue ahí cuando oí, con una claridad cruel, los pasos que venían del corredor, los míos y los ajenos, alinearse y detenerse justo en el umbral. El aire se quedó sin sitio. La vela no se movió. El cabello que colgaba del techo se tensó con un orgullo solemne. Algo me tocó la nuca y sopló muy despacio, solo una vez, el aire de un invierno viejo. Y la casa, satisfecha, cerró los ojos. La vela no titilaba, y sin embargo la luz tenía esa fatiga de las cosas que están a punto de apagarse. No supe si la persona sentada respiraba. Su espalda estaba tan quieta que parecía una pieza de mobiliario, otra silla más con una sombra encima. Me acerqué a la mesa baja con obediencia de sonámbulo. El cuenco de agua desprendía ese frío sin temperatura que tienen los objetos cuando los separa de nosotros una historia. Metí la yema del dedo con el mismo impulso con que uno comprueba si un sueño duele, y la superficie respondió como piel viva en un escalofrío lento. La media luna del broche, a su lado, devolvió el brillo de la vela con un destello que me subió por la garganta como una arcada de luz. Alda, dije, aunque nadie me lo había pedido, y la persona de la séptima silla inclinó la cabeza, un grado apenas, como quien reconoce su nombre, en labios ajenos. El aire cambió. Lo noté primero en los oídos. Un zumbido grave, doméstico, como el de un paño arrugado entre dos manos. Luego el olor, el perfume de jabón antiguo, se volvió más nítido, y encima se posó una nota nueva, fina, punzante, como si alguien hubiese partido una ramita de adelfa, y la savia, lechosa, hubiese salido a respirar. La palabra adelfa se instaló en mi boca con el regusto del hueso molido. Recordé, sin saber de dónde, que todas las partes de la adelfa son venenosas. Recordé un consejo de cocina escondido en la voz de mi abuela. No uses esa leña para el horno. No hiervas con él. No sigas los pasos. Musitó cerca de mi oído una voz que era aliento y era tela y era hilo. Pero los pasos, ahora en una sola cadencia, ya no venían del pasillo. Venían de dentro de la mesa, de la madera, de la línea invisible que unía cada silla a un punto que no veía. Un centro con... Me di cuenta entonces de que la persona sentada no estaba sola. El borde de su sombra parecía abrazar otra sombra más pequeña, una geometría adherida a su regazo, un bulto leve, un peso quieto, el hueco que deja una criatura cuando no se mueve. El pelo colgante del techo se balanceó sin viento, como si quisiera tocar esa ausencia y convencerla de que cambiara de idea. Y el espejo del corredor, detrás, raspó por dentro con un sonido bajísimo, metálico, laborioso, como si alguien cosiera con aguja gorda un nombre que se niega a sujetarse. Vuelve escribió otra vez, o quizá lo pensé yo. El Vao, sin embargo, dibujó la curva de la V y la cola de la E, una caligrafía impaciente hecha a dedo. Toqué el broche. La media luna tenía un borde astillado, una muesca en el lugar exacto donde el metal se vuelve blando. Imaginé una mano de mujer abrochándolo y desabrochándolo con torpeza de sueño, de madrugada, con prisa mala, mientras al otro lado de la puerta alguien raspa madera con los nudillos y dice un nombre que no hay. Una corriente de recuerdos que no eran míos cruzó el cuarto con la precisión de un cuchillo. La voz grave de un hombre, con el fondo embarrado de mina, repitiendo, Mauro. El chasquido de una cerilla un domingo de julio, 12 séptimos. El olor a leche cortada subiendo como una niebla baja por la escalera. Una niña, contando con los dedos, y equivocándose siempre en el 7. Novena susurré, y la palabra se llenó sola de significado, como un cuenco al que acercas el agua. 9 noches,
9 velas, 9 platos que no se retiran, 9 pasos que no hay que seguir, 9 cruces pequeñas pintadas en la pared con carbón. Al decirla, el hilo que me atravesaba la garganta, ese tirón tenue que venía del espejo, se tensó un poco más, y noté la puntada exacta en la base del palo. Mi lengua, obediente, volvió a rezar la plegaria doméstica de antes. Agua, pan, hilo, calor, sombra. A cada ingrediente, el aire respondía con la música de un oficio antiguo, como si el cuarto fuese una cocina de difuntos. La persona en la silla giró apenas. No me mostró el rostro. Un perfil sin detalles emergió de la sombra. La trenza apretada como una cuerda tensada que sostiene un techo. Un hombro demasiado anguloso, clavículas que dibujaban 2 paréntesis bajo la piel. Las manos, eso sí lo vi, eran huesudas y limpias, con las uñas cortas y un mapa de pequeños cortes en los nudillos, cortes que una vez se habían lavado con sal. En el regazo, el bulto inmóvil parecía pesarlo. En el suelo, junto a sus pies, una zapatilla de niño, pequeña, reblandecida por el tiempo, se había tumbado hacia un lado con humildad. No fue hambre, dijo la voz sin boca, la voz que usaba mis huesos como diapasones. Fue hilo, fue leche, fue paciencia. El frío me subió por la espalda como una mano mojada. Supe, con la claridad brutal de las cosas que se revelan cuando ya es tarde, que la casa había sido un telar de cuidados, de ayunos, de promesas repetidas, y que en algún punto los dedos se habían cansado y apretaron demasiado. Vi, con ojos prestados, a Alda hirviendo hojas de adelfa no para matar, sino para curar como le habían dicho que curaba el vecino sabio, ese que cura con plantas, y toca la frente de los bebés con los nudillos, y recita palabras olvidadas. Vi a Mauro, oliendo a carbón y a metal, con el rostro tiznado, señalando la olla, y diciendo que eso no, que eso era para las ratas, que esas ramas no se queman, que un soldado de la guerra murió por eso. Vi a Alda llorar sin lágrimas, porque ya no le quedaban, por el cansancio de vigilar fiebre tras fiebre, con el reloj roto de los gallos. Vi la novena repetida, 1, 2, 3 veces, hasta que el 9 se gastó y se volvió 7. Luego una herida con forma de número pintada a toda prisa, en la pared de la habitación del... El cuarto entero dio un suspiro en seco. La vela inclinó su llama hacia la puerta como si le hablase. Afuera, en el corredor, la puertecita azul de la caja, esa que no debía abrir, marcó 3 golpecitos con el mismo ritmo, la cortesía interminable del que sabes que no va a entrar si no lo invitas. El espejo, desde su fondo blanquecino, dejó caer una gota oscura que parecía tinta y que, sin embargo, olía a aceite de lámpara. La mesa baja vibró como si alguien hubiese apoyado en ella un codo de otro. No sigas los pasos, dijo otra vez la voz, pero ahora no sonó como advertencia, sino como súplica. Al escucharla, por primera vez sentí que podía desobedecerla, porque había un tipo de misericordia. Comprendí que consiste en hacer precisamente lo prohibido. Me giré hacia la puerta de la habitación infantil. El pasillo, al mirarlo, se alargó como lo hace la distancia en los sueños, y los papeles pintados, con sus adelfas desleídas, se curvaron sobre mí con una gravedad propia. Pasé rozando la pared, y a cada contacto unas motas de polvo grandes, visibles, casi animales, se despegaron y flotaron a mi alrededor en espirales que imitaban el lazo de una lazada, el nudo de un cordón. El número 7 de la puerta brilló una milésima, como si hubiese sido recién escrito con algo húmedo, y la palabra novena pareció parpadear entre una A y una, o que quería ser otra. Puse la mano en la puertecita azul. La madera estaba gélida, pero en su frío vivía un calor antiguo, como el de un horno apagado hace horas. Los arañazos en el borde, esos círculos insistentes de uñas, me contaron 2 historias simultáneas, la de quien quiso abrir desesperado y la de quien, con la misma desesperación, quiso cerrar. Hice lo que hace la gente cuando llega a una frontera y no quiere cruzarla del todo. Apoyé la pintura, áspera, olió a escuela, a pupitre, a infancia con tierra en las rodillas. Del otro lado, los golpecitos pausaron. Alguien algo inclinó su respiración para acomodarla a la mía. El silencio se estiró como una sábana tendida, y luego, con una decisión que no parecía mía pero que mis dedos ejecutaron, no hubo estallido de luz ni golpe de sombra, solo una oscuridad densa,
redonda, del tamaño de un pan. Dentro, al principio, nada. Y luego, despacio, como si emergiera del agua, una cuerda blanca, hilada con pelos, que alguien había enrollado con cuidado en un ovillo imperfecto. Un olor dulzón, insoportable, me llenó la boca como un caramelo que no quieres y no puedes escupir. Entendí sin entender. El hilo que en el espejo tensaba la mujer, había sido recogido aquí, guardado, tal vez para no perderlo, tal vez para que no se usara nunca más. Cuando acerqué las manos, el ovillo vibró con una ternura horrible y se desenrolló solo un palmo. El extremo suelto no apuntó hacia mí, sino hacia el pasillo, hacia la habitación del fondo, hacia la mesa de las 7 sillas, hacia la vela, hacia el broche, hacia la trenza, hacia Alda. Amárrame, dijo una voz tan pequeña que yo mismo la hice grande en mi cabeza para poder oírla. No supe si venía de la caja, del ovillo, del cuarto, del hueco que deja un nombre cuando no se pronuncia. Miré mis manos. Parecían otras, manos más viejas o más sabias, manos que habían tejido ropa de cuna y vendado raspones en rodillas, manos que habían recogido pelo después de un peinado, y lo habían guardado porque el pelo, decían las abuelas, y la buena suerte. No sigas los pasos, insistió, lejos, la voz de Hilo, ahora con angustia. Pero yo, ya decidido, llevé el ovillo al cuarto y lo puse sobre la mesa, junto al cuenco y la media luna. La persona sentada Alda no se movió. El bulto en su regazo pesó 1 gramo más. La vela aceptó la sombra nueva, como se acepta una palabra en una oración que necesitaba una sílaba más. Tomé el extremo del hilo. Era cal. Sentí que latía, un latido fuera de tiempo, con un compás propio, un 7 en su violencia, un 9 en su paciencia. Amárrame, repitió, ahora con claridad, y supe que no me hablaba a mí, me usaba. Mis manos, obedientes, buscaron el broche de media luna. Lo abrí. El cierre chirrió con esa tristeza de objeto que ha esperado una vida para ser usado otra vez. Pasé el hilo por la curvatura de la luna y lo apreté. El metal besó la cuerda con un sonido que era un sí. Entonces la casa cambió de piel. Lo hizo sin ruido, como mudan los árboles en la noche. Las paredes se alisaron. El polvo cayó al suelo, formando un velo que el viento se llevó hacia debajo de las puertas. Los pasos, los que se repetían, desfasados, se alinearon y dieron un único golpe seco. El golpe de alguien que llega a casa y deja la llave sobre la mesa sin mirar a nadie. El aire perdió de pronto el olor a leche agria y ganó, por un segundo, el aroma fresco de un patio lavado. Fue un consuelo tan breve que dolió. Alda alzó por fin la cara. No vi facciones, pero vi su gesto. Era el gesto de una mujer a la que acaban de devolverle una palabra robada y la pesa y la gira entre los dedos sin creer del todo que sea suya. Sus manos, que hasta entonces reposaban en su regazo, se cerraron en torno al bulto con la delicadeza con que se aprieta una muñeca de trapo rota. La sombra pequeña en su falda parecía, ahora, un poco menos hueca. Respiró. Respiramos. Oyendo esa respiración, el espejo del pasillo dejó de rasgar. ¿Qué hiciste?, preguntó la otra voz, la de Hilo, la de consejo, la que me había tocado el hombro tantas veces. No sonó enfadada, sino resignada, como quien sabe que el telar volverá a empezar aunque cambies la urdimbre. Me giré un poco, con el hilo aún entre los dedos, la media luna asegurada como un anzuelo. No seguí los pasos, respondí, y me di cuenta de que era verdad en un modo torcido. No seguí los pasos de su advertencia, sino los otros, los menos visibles, los que retroceden y atan lo que alguien desató con miedo. Los ata. La calma duró lo que tarda en caer una ceniza. Desde algún lugar de la planta baja llegó, claro y obsceno, el sonido de una carcajada. No era humana. Tenía el brillo de los metales y el eco de los túneles, la textura de una bota aplastando charcos en una galería donde el agua se pudre de pie. Mauro. El nombre salió de la mesa, no de mi boca. La risa subió las escaleras como un humo espeso, llenando las esquinas con dedos fríos. La vela, por primera vez, tembló. El cabello que colgaba del techo se pegó en un lado como si una mano lo hubiera apartado bruscamente. Eso no dijo la risa, y en ese no hubo una larga historia de mandatos y castigos con olor a carbón. Eso no desastre. El hilo se tensó con violencia.
como si alguien tirase desde el espejo. El broche de media luna, firme, cantó su resistencia con un chirrido fino. El ovillo en la caja azul se apretó y quiso cerrarse sobre sí mismo. El cuenco de agua se quebró sin romperse, volvió a derramarse leche sin leche, y el líquido, obediente, dibujó en el suelo una media luna complementaria a la del broche, un círculo que casi se cerraba y que, sin embargo, dejaba un hueco exacto del tamaño de un paso. La palabra novena se escribió sola, invisible, en el aire que olía a vela, a creyón, a uñas gastadas. Mauro repetí, y al decirlo, vi al hombre de la mina descender por el pasillo con un peso arrastrado tras él, algo que dejaba marcas curvas en el polvo, marcas de arrastre que ya había visto en el barro de fuera, junto a la puerta. No caminaba del todo. Avanzaba como avanzan los mineros cuando el día todavía les falda en los párpados. Con la penumbra pegada en la mano derecha, llevaba algo que primero confundí con una lámpara, pero que luego reconocí con horror. Un manojo de cabellos apretados con una cuerda. Un amuleto que alguien le dijo que protege, que ata, que termina. Lo até yo primero, dijo, no con la boca, sino con el gesto de su hombro, con el tirón de su antebrazo, con la manera en que su muñeca giraba para mostrar el manojo como se muestra un salvoconducto. Lo até para que dejara de llorar, y entonces lo vi todo, de golpe, como un cuchillo que abre una fruta sin cortar la piel. Las 9 noches repetidas con el mismo plato caliente en el centro, nadie comiendo. Alda rezando con la garganta hecha una cuerda. Mauro impaciente, con la vergüenza clavada en el orgullo, queriendo terminar con la queja que la fiebre había vuelto infinita. La olla, con hojas de adelfa, hervidas por consejos mal recordados. La leche cortada como una nube mala en el vaso. El niño, que no supe si llegó a tener nombre, atado a la casa con un hilo recogido en la caja azul, un hilo de pelo, un hilo de respiración, un hilo que alguien, en algún momento, apretó demasiado. No sigas los pasos, lloró la voz. Ahora sí. Y el llanto fue una cuerda floja en la que yo me reconocí caminando desde hacía horas. Pero Mauro ya estaba junto a la mesa. Su risa se apagó sin apagarse. Quedó en el aire como queda el golpe de una puerta, vibrando en los marcos. Su sombra, al tocar el círculo de agua en el suelo, se apagó un instante, como si hubiese entrado en... Extendió la mano izquierda a la que no llevaba el manojo, y con una delicadeza que no correspondía a sus dedos manchados, intentó desabrochar la media. No dije, y mi voz salió con otra densidad, como si la casa me la prestara más pesada. Ya no sé de dónde saqué fuerza. No era mía. Sujeté el hilo con ambas manos, como si fuese una cuerda que salva y rompe, y tiré. No para romper, para tensar, para que se oyera. Alda, en la silla, apretó su bulto con un sollozo seco, que fue la primera palabra verdadera de aquel cuarto. El broche resistió. El manojo de Mauro se arrugó con un crujido asqueroso, como un insecto bajo el dedo. La vela, de pura alegría o de puro terror, arrojó una columna de humo recto hacia el cabello colgante se abrió, como si un viento de abajo lo peinase en sentido contrario. Y el espejo, en el corredor, no soportó más. La línea de plata del fondo se partió con un chillido que me atravesó las encías, y por un segundo dejó ver detrás. No pared, no madera, sino un paisaje imposible de describir sin encoger la vida. Una extensión de oscuridad con puntadas de luz, miles de hilos cruzándose, atándose, cortándose, y en el centro, la figura sin rostro, vigilando, trenzando, con el hilo que salía de su pecho y que yo, torpe y obediente, sostenía entre los dedos. Si entras, terminas. Si no entras, empiezas. Repitió. Pero ahora no como consejo, como sentencia. Mauro me miró sin ojos. Lo digo así porque su rostro no tenía rasgos. Eran sombras acomodadas para que yo entendiera lo que quería. Suelta. Su boca era una línea de mina. Sus dientes, piedras húmedas. Di un paso hacia atrás, y el círculo de agua me lamió el talón con esa lengua fría que tenía la casa para marcar a los suyos. Me temblaron los antebrazos. El hilo, tenso, vibraba con una música mínima, parecida al canto de los vasos cuando se bordea su boca con un dedo. En esa música, por primera vez, escuché otra cosa. Risas pequeñas, no crueles. El sonido de una mano dando palmaditas en un pecho muy chico para ayudarle a tragar, el chasquido amoroso de una lengua contra el paladar, cuando se dice el primer no.
el que inaugura las personas. Amarra me pidió, ya nítida, la voz del bulto. Era la voz de alguien que ha esperado más de un siglo para decir una sola sílaba. Amárrame. Pero bien. Respiré. Sentí el olor de aceite de lámpara, de pan viejo, de oraciones dobladas en el cajón. Sentí, también, un rastro de mina, metal, humedad, que se negaba a secarse. Atravesé con el hilo el broche. Hice un nudo. No uno, 7. 7 nudos idénticos, pequeños, en fila, con el cuidado de quien abrocha botones en una camisa de difunto. A cada nudo, una parte de la casa, una puerta, una ventana, una baldosa dio un quejido y se relajó, como un cuerpo al que por fin le ajustan la venda. A cada nudo, la risa de Mauro se achicaba, perdía techo, se volvía eco, se volvía Eso no deshace, dijo, intentando todavía comprar la realidad con su voz de... Eso no confirmé, pero no le hablaba a él. Le hablaba a la casa, al espejo, a la trenza, al ovillo, al cuenco, al número 7 en la pared. Le hablaba a la palabra novena, que dormía bajo el polvo como un pez bajo el hielo. Esto ata de otra manera. El último nudo, el séptimo, me sangró los dedos. Una gota cayó en el borde de la mesa y se abrió como una flor mínima. Alda, en su silla, dejó de ser sombra. Su peso se imprimió en la madera. Sus pies encontraron el suelo. El hueso de su tobillo crujió con la elegancia de lo que vuelve a pesar. Levantó al bulto un poco, lo justo. En ese gesto, todas las historias posibles se hicieron una. Lloró, no con ruido, con olor. Un olor súbito, indecente en aquel cuarto gastado. Leche fresca. Entonces, la casa se acordó de Mauro. No lo echó con gritos ni con puertas. Lo deshizo, como se deshace un mal sueño al abrir las ventanas. Su sombra perdió las costuras y se derramó por el suelo como agua sin memoria. El manojo de pelo en su mano se desanudó solo, y los cabellos volvieron a subir, meciéndose hacia la cortina del techo, como algas regresando a su corriente. Él intentó hablar. Lo vi en la postura, en la desesperación de sus hombros, pero los hilos no obedecieron ya su gesto. Se quedó sin herramienta, sin amuleto, sin túnel. Fue entonces cuando por primera vez escuché su verdadera voz, no la de la risa, no la de la amenaza. Una voz pequeña, ronca, que decía, a destiempo y con derrota, lo hice para dormir, lo hice para que durmiera, lo hice para que parara. Y detrás, pegada a esas palabras, la fealdad de otra verdad, lo hice para oírme. La casa no juzgó. Las casas no juzgan, guardan. En ese guardar está su justicia. Los pasos que no había que seguir se alejaron por la escalera como si la madera aprendiera un nuevo ritmo. El espejo, agrietado, dejó de enseñar el telar imposible y volvió a su oficio torpe de devolver las cosas con un segundo de retraso. El frío retiró su lengua de mí, y durante un par de respiraciones creí que todo había terminado, que el telar misterio había colgado por fin el tejido que se negaba a sí mismo. Entonces el ovillo en la caja azul se movió una vez más. Fue un latido pequeño, tercamente vivo. El hilo, a pesar de los 7 nudos, se estiró apenas y señaló, con la lógica de un niño, el marco del espejo, no el centro, el marco, específicamente, la esquina inferior derecha, donde la madera carcomida formaba un hueco del tamaño de una uña. Me acerqué, aún con los dedos pegajosos de sangre y agua. Toqué ese hueco y sentí detrás el vacío de una pared hueca. Falta, dijo la voz de hilo, la paciente, la que me sostuvo el hombro todo este tiempo. Falta el noveno. ¿El noveno qué? Pregunté, girando la cabeza hacia Alda, que ahora me miraba sin ojos, pero con todo lo demás, con la postura, con la respiración, con el peso, en el regazo. La novena, contestó ella, sin hablar, alzando apenas el bulto. La última noche. Comprendí, con una especie de terror que no se parece a los otros, que atar no bastaba, que el tejido debía terminarse, que, después de 7 nudos, faltaban 2 gestos más, uno de despedida y otro de permiso, y que la casa satisfecha con un tipo de misericordia exigía el otro. Vuelve, susurró el espejo, y por primera vez supe que la palabra no era una orden a mí, sino a alguien más pequeño, más liviano, más antiguo que todos nosotros. Me incliné hacia la esquina carcomida y, con la uña, retiré la astilla.
Un aliento frío me golpeó los dientes. Detrás, ocultas, aplanadas, casi papel, dormían dos cosas. Una medalla con la imagen gastada de una mujer que sostiene a un niño María, o una adelfa humanizada, no lo distinguí, y un diente diminuto, blanco todavía, con un hilo enrollado como un anillo en su raíz. Al tocarlas, el cuarto se llenó de una brisa, que olía a patio. Después de la vela se alargó, creció, se hizo 2, luego 3, luego 9. Me pareció ver 9 luces donde solo había una, y las sillas, vacías, aprendieron a crujir como si alguien se sentara en cada una a la vez. La novena repetí, y el aire condescendió. Sostuve la medalla con una mano, y el diente con la otra. El hilo atado a la media luna vibró en el nudo séptimo, con el ansia de pasar al siguiente compás. Mauro, o lo que quedaba de él, se recogió hacia un rincón y se hizo pequeño. Un carbón, una sombra que ya no amenaza. Alda apretó el bulto y asintió. En aquel gesto cabía un permiso y un terror. Entendí que debía elegir dónde colocar esas 2 piezas. Si en el cuenco de agua, bendiciendo. Si en la caja, escondiendo. Si en el espejo, devolviendo. Si en mí, asumí. No sigas los pasos volvió a sonar. De fondo, no ya como prohibición, sino como recordatorio de que el camino no está en el suelo. Miré el hilo, miré la media luna, miré mi reflejo roto en el espejo, donde no era del todo yo, donde el hueco en el lugar de mi cuerpo parecía hecho a medida de otra. Entonces lo supe. El noveno no había sido hecho nunca, porque faltaba alguien que se dejara atar a la historia, alguien que acepte ser nudo y agujero, puente y silencio. Alguien que preste su garganta para que la casa hable una vez más. Me coloqué la medalla en el pecho, con torpeza. Sentí su frío clavarse un segundo y luego una tibieza que no era mía. Apreté el diente pequeño en el hueco que queda entre los dedos índice y corazón. Y, con el hilo aún tensado a la media luna, di un paso hacia el espejo. La casa contuvo la respiración. El cabello del techo dejó de balancearse. La vela, o 9 velas, inclinó su luz hacia mí como quien acerca una historia al oído de un niño. Apoyé el diente en la esquina abierta, en esa madera masticada, y la madera lo aceptó con un chasquido humilde. El hilo, detrás, cantó un sonido que no sabría escribir. Fue ahí cuando, detrás del cristal agrietado, la figura sin rostro, la trenzadora, alzó por fin la cabeza hacia mí. El hilo que salía de su pecho, delgado como un cabello, relució como agua bajo luna. Yo levanté el mío, el que ahora me atravesaba la garganta, y, por una obediencia más antigua que el miedo, los acerqué. No se tocaron. Aún no. La risa de Mina, ya sin dueño, dio el último golpe en algún lugar de la escalera. Un eco, un resto, se fue. El cuenco dejó de oler a leche agria. Alda cerró los ojos con una paz que no acusan los vivos. El bulto en su regazo pesó como pesa el sueño justo. Y yo, temblando y lúcido y atado, entendí que acababa de llamar a algo que no estaba listo para irse, pero que, por primera vez, estaba listo para oír. Vuelve, dije yo, y mi voz no era mía, era la de la casa, por mi boca. El espejo respondió, con un aliento de invierno. El espejo respiró conmigo. Cada grieta de su fondo se iluminaba como un hilo en un telar invisible, formando y deshaciendo dibujos que no existían un segundo antes. La figura trenzadora, detrás del cristal, alzó los brazos y, sin rostro, sin boca, me ofreció el hilo que salía de su pecho. Era tan fino que parecía luz. Lo acerqué al que yo tenía entre las manos, ese hilo cálido que me atravesaba la garganta y se enredaba en la media. Durante un instante no hubo nada más, ni la casa, ni Alda, ni Mauro, ni los años acumulados, solo 2 extremos que por fin coincidieron. Cuando se tocaron, no fue un choque ni un nudo, fue un suspiro. El hilo se volvió líquido y entró en el espejo como un río inverso. Sentí como algo que no era mío, una memoria vieja y cansada, salía de mi pecho y se deshacía en el cristal. La figura, al otro lado, inclinó la cabeza en un gesto que parecía gratitud y despedida al mismo tiempo. En ese momento entendí. No estaba liberando a una mujer, ni a un niño, ni a un minero. Estaba cerrando una hebra que había quedado suelta, un tejido sin remate que la casa llevaba un siglo esperando. El cuarto cambió. La vela ya no era una, ni 9. Era una luz continua, como amanecer filtrado por cortinas. El olor de jabón antiguo se mezcló con uno más limpio, a patio recién lavado, a pan enfriándose en la ventana.
El cabello, que colgaba del techo, cayó en un silencio de plumas y desapareció, como polvo tragado por la gravedad. Las paredes, antes hinchadas y húmedas, exhalaron un último aliento y se quedaron quietas, alisadas. Las 7 sillas dejaron de crujir, y el bulto en el regazo de Alda se volvió leve, tan leve que parecía aire sostenido por mano. Alda se levantó despacio. La trenza se deshizo sola, cayéndole sobre los hombros como una lluvia de cabellos. Su silueta se hizo más clara, menos sombra. Me miró sin ojos, pero en su postura cabía una sonrisa y un dolor cumplido. Depositó el bulto o su ausencia sobre la mesa, junto al cuenco y la media luna. El agua reflejó por un segundo un rostro pequeño que se disolvió enseguida. Entonces, Alda alzó la mano como quien acaricia la frente de un niño dormido, y con un gesto mínimo se despidió. Su cuerpo se volvió hilo, luz, polvo, y desapareció sin ruido, como desaparecen las palabras que ya no hacen falta. El espejo, al fondo, se cerró. Sus grietas se llenaron de un brillo tenue y luego se apagaron. Lo que quedaba de Mauro, esa sombra de mina, ese manojo de cabellos que ya no era suyo, se arrodilló en la esquina y bajó la cabeza. No habló, no rió. Se deshizo en una ceniza lenta, que el aire arrastró hasta la caja azul, donde el ovillo se comprimió una última vez y quedó inmóvil, como un corazón que por fin descansó. Yo me quedé solo, con las manos vacías. El hilo que me atravesaba la garganta ya no estaba. Sentí la piel libre, pero en mi pecho, justo debajo del esternón, un peso nuevo se acomodaba, como un recuerdo fresco. La medalla en mi cuello seguía fría. En el suelo, la media luna brilló un instante y se apagó. La casa entera exhaló y el silencio volvió a ser silencio normal, ese que deja oír los insectos y el viento. Caminé hacia la escalera. Los escalones, que antes parecían respirar, ahora crujían con el sonido simple de la madera vieja. Cada paso bajado era un paso mío, sin eco, sin desfasar. Al llegar al vestíbulo, vi la fotografía clavada en el marco de la puerta. Ya no era solo la mujer de la trenza. Era ella con un niño en brazos, y el hombre de manos negras detrás, sonriendo con una timidez ajena. No había fecha, no había manchas, solo una imagen completa que parecía bendecir y doler al mismo tiempo. La colgué de nuevo, sintiendo que no me pertenecía. Empujé la puerta y el aire del exterior me golpeó la cara con un olor limpio a río y a bosque. Era de madrugada. El cielo apenas clareaba, y, sobre las adelfas muertas, una brisa movía hojas como si fueran campanas. Miré atrás. La casa parecía la misma, encorvada, rota, los cristales cuarteados, las puertas entornadas, pero ya no sentí esa presión en la lengua, ni ese aliento agrio en la madera. Solo quedaba un silencio pesado, como después de un entierro. Caminé por el sendero de barro. Mis huellas eran las únicas. No había marcas alargadas, curvadas, de arrastre, solo mis botas. El perro de lejos volvió a ladrar. Los pájaros retomaron su aire. Por un momento creí que todo había sido un sueño, pero en mi mano, sin saber cómo, seguía teniendo la medalla. La apreté. Estaba tibia. Al llegar al puente romano me detuve. El agua del río bajaba negra y lenta, reflejando un cielo pálido. Me incliné y vi mi reflejo. Yo estaba ahí, pero detrás de mí, en el agua, una sombra más delgada se asomaba, trenza suelta, manos limpias. No era amenaza, era compañía. Sus labios se movieron sin sonido. Entendí la palabra, gracias. Y después se disolvió en círculos de agua, dejando en mi oído un eco casi inaudible. Nos vemos en la 9. Seguí caminando hacia el pueblo. El aire ya no estaba helado. El sol asomaba tímido entre las colinas. Pero mientras me alejaba, la medalla en mi pecho se calentó como si alguien respirara sobre ella. No supe si era bendición o aviso. En el camino, sobre el polvo, vi algo brillar. Un hilo finísimo, casi invisible, que cruzaba de un arbusto a otro, tensado, como una telaraña. Lo toqué. Era suave. Y en el contacto sentí, de nuevo, ese tirón suave en la base de la... No me giré. Seguí caminando. Cada paso era mío, pero cada sombra, cada susurro del viento, traía la sensación de ojos siguiendo, no para asustar, sino para recordar. Comprendí que algunas casas no terminan nunca, solo cambian de huésped, de narrador,
de hilo. La casona de las adelfas se quedó atrás, pero en mi interior su historia siguió tejiéndose. Y ahora, mientras te lo cuento, en esta noche de frío y silencio, siento un roce en mi antebrazo, leve como un hilo de aire, y me parece que alguien se inclina a mi oído, muy cerca, para susurrarte conmigo, para que sigas la historia hasta el